Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿de qué se trata esta denuncia? ¿Por qué ante el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Y qué es esto de violencia política de género que ahora el Tribunal Contencioso acoge favorablemente para la fiscal? Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y todas los oyentes. Pues precisamente esta denuncia por infracción electoral muy grave se presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral, ya que el organismo electoral es el responsable de sancionar todas estas infracciones que vulneran y atacan derechos políticos específicamente, ¿sí? Y a partir del 2020 se introdujo reformas al Código de la Democracia con la finalidad de precautelar la participación equitativa de las mujeres en la vida política y la vida pública, ¿sí? Es así que tenemos la inclusión en el 279 de la violencia política de género como infracción electoral muy grave y todo el artículo 280 que define qué es la violencia política de género y cómo se manifiesta. Es por eso que pues el organismo encargado de regular y sancionar aquello, pues precisamente es el Tribunal Contencioso Electoral. Importante, doctora. Antes de entrar en este caso específico, quisiera que la audiencia conozca un poco más sobre lo que es la violencia política de género, qué configura, qué actitudes, acciones configuran una violencia política de género. Muy bien, la violencia política de género principalmente ataca, como hemos dicho, los derechos políticos de las mujeres, ¿sí? ¿Qué derechos políticos? Aquellos consagrados en la Constitución, consagrados en la Convención, por ejemplo, de derechos políticos de las mujeres, que no solo abarca el derecho a elegir y ser elegido, sino también el derecho a ejercer todos los cargos públicos de acuerdo a las leyes de cada país. Eso dice la Convención precisamente, ¿sí? Y la violencia política de género es de estas agresiones que se efectúan por parte de una persona o grupo de personas en contra de quienes, de mujeres, sean candidatas, sean electas, ¿sí? Sean funcionarias públicas designadas, militantes, feministas, lideresas, ¿ya? Entonces, el ámbito de protección se da precisamente en favor de las mujeres que están realizando sus actividades o el ejercicio de sus funciones en la vida pública. Y la vida pública, pues, no solo constituye precisamente el ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, sino también el poder administrativo y el desempeño de las mujeres en estos ámbitos que acabo de mencionar. Importante, doctora. Son las 7:24. Dialogamos con Cecilia Espinosa, abogada de la fiscal Diana Salazar, en este caso de violencia política de género, que, por cierto, el Tribunal Contencioso Electoral dio favorable para la fiscal y aceptó esta denuncia, que, como mencionamos, de una denuncia de primera instancia que se podría apelar, pero de momento esta es la resolución del Tribunal Contencioso. Ahora, doctora Espinosa, yo le pregunto algo y que sí es ser importante aclarar quizás a la audiencia. Es que yo entiendo que todos los cargos públicos tienen un escrutinio, están expuestos a un mayor escrutinio y bueno, siempre que alguien se postula para un cargo público tiene que tener esa tolerancia propia del cargo, de ese escrutinio mayor del que se ve expuesto. ¿Cuándo esto roza la línea de, o es, es parte del cuestionamiento propio de su cargo, o ya raya en un caso de violencia política de género, en este caso como el de la fiscal? Ya, muy bien. Precisamente, de acuerdo con lo que usted manifiesta, ¿no? Están sometidos funcionarias y funcionarios a un nivel de escrutinio, pues, más alto, ¿sí? En el desempeño de las funciones que están representando. Sin embargo, ya hablando de violencia política de género, tenemos que tomar en cuenta que en el presente caso no ha habido un escrutinio como tal, sino una campaña sistemática, sostenida, que pues sigue hasta la presente fecha, orientada precisamente a descalificar y a que la señora fiscal general del Estado renuncie a su cargo o sea destituida, ¿sí? La principal bandera de ataque ha sido precisamente un supuesto plagio de la tesis,
que dicen precisamente las denunciadas que se han dado cuenta 4 años después del concurso de méritos y oposición, en donde resultó ser la mejor puntuada, con sobra de méritos, ¿sí? Entonces, en 2019 se produce este concurso, las personas denunciadas no presentan ninguna impugnación, ninguna oposición. Cuando debían hacerlo. Exacto, no lo hacen 4 años después, precisamente en el marco en donde fue capturado Freddy Carrión en delito flagrante por el delito de abuso sexual. Recordemos que una de las denunciadas y quien ha llevado adelante esta campaña masiva de desprestigio es la esposa del ex defensor del pueblo, Claro, quien está Cecilia Schettini, actualmente. es público esta información, así que lo Así podemos es. decir, pero importante tomarlo Y como la otra contexto. denunciada, precisamente Angélica Porras, es una de los 50 abogados que contrató Freddy Carrión para hacer esta defensa. Entonces, todo se da en el marco del procesamiento de esta persona. Sí, entonces es una campaña sistemática. Primero va por el tema del plagio. Presentan esta denuncia ante la Universidad Central del Ecuador. La Universidad Central tramita la denuncia, conforma una comisión de veeduría, perdón, una comisión de auditoría académica y finalmente, luego del proceso correspondiente, llegan a la conclusión que no existe plagio y que Diana Salazar es la autora de su propia tesis. Ujú. Entonces, no conformes con esto, pues van a una serie de entidades buscando de alguna manera que sea destituida, ¿sí? Acuden al Consejo de Participación Ciudadana abusando de estas audiencias públicas que han sido creadas para los gobiernos autónomos descentralizados y pues allá también le someten a un escarnio público con esta bandera de un supuesto plagio que fue desestimado, fue descartado. Acuden al Consejo de la Judicatura buscando la destitución y se genera una campaña masiva en redes sociales con el hashtag Lady Plagio, Lady Impericia, Lady Copiona. Sí, renuncia fiscal general, le ponen a disposición y viralizan un formato de renuncia, que es lo que debería presentar. Es decir, se genera todo este hostigamiento y acoso político en donde se la posiciona como una funcionaria incapaz, incapaz de desempeñar este cargo alto, ¿no? Se la posiciona como una funcionaria ignorante. De hecho, de palabras de las denunciadas mismo, la llaman un sinnúmero de veces y se viraliza esto de inepta, incapaz, incompetente, ladrona, hace fraudes procesales y una serie de epítetos que a través de las redes sociales se difunden de forma masiva. Y es precisamente lo que se demostró en este juicio. No estamos hablando de un escrutinio público. Es violencia política y acoso político que ya le ha costado la vida a mujeres que se desempeñan en la esfera pública y que precisamente esto ha dado origen para que se empiece a hablar de este tipo de violencia y se creen normativas que protejan la participación de las mujeres en estos puestos, ¿sí? Porque las mujeres estamos subrepresentadas en estos espacios de poder. Y el efecto de la violencia política no solo es individual contra la víctima, es colectivo, desincentiva la participación de otras mujeres que Por viendo lo que han hecho con Diana Salazar, pues van a inhibirse de participar, ¿sí? Para no ser, víctima de ataques. estar en la mira de esta serie de ataques y de acoso, pues, que se ha dado y que se sigue dando, cabe recalcar. Importante, doctora Cecilia Espinosa, quiero preguntarle también algo que mencionaba la fiscal Diana Salazar en su cuenta de ex, en donde ella dice que esta resolución sienta un precedente para que las mujeres, ella lo dice así, sigamos haciendo en paz nuestro trabajo. Y en verdad siento un precedente. ¿Qué se puede esperar luego de esta sentencia en primera instancia que se consiguió de parte del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género? Bien, precisamente una de las características de la violencia política de género es que está orientada a limitar, restringir, ¿sí? Y forzar a la renuncia de contra quien se le ejerce, ¿sí? Y es lo que se ha hecho precisamente, que es lo que ha dicho Diana Salazar al respecto, poder hacer en paz nuestro trabajo, porque no solamente pues tiene que encargarse de realizar su trabajo en las altas funciones que desempeña, sino que precisamente todos estos ataques le han causado un sufrimiento en lo personal, en lo familiar y también ha tenido que defenderse en las diferentes esferas en donde ha sido denunciada, desde luego. Ahora, ¿qué esperar de este proceso? Porque como mencionaba desde en primera instancia,
¿Ellas pueden apelar las acusadas, las denunciadas? ¿Cómo funciona en el Tribunal Contencioso Electoral? Sí, tendrían 3 días, ¿no es cierto?, para apelar de esta resolución. Tomemos en cuenta que las denunciadas generaron una serie de incidentes durante toda la tramitación del proceso, lo que, bueno, derivó en que un proceso que es de tiempo corto de tramitación se extienda por más tiempo. Y precisamente otro de los incidentes que generaron es no presentarse a la audiencia. ¿Sí? Señalaron en defensa técnica a Angélica Porras y un día antes de la audiencia cambian de defensa técnica Ángel Priscila Schettini designando a su esposo que se encontraba preso en ese momento y Angélica Porras precisamente a otro abogado. No Bueno, se presenta a la audiencia, no justifica la inasistencia, pues ahora también podrían apelar. La ley prevé aquello en el término, en los 3 días siguientes de la notificación, apelación que tendrá que ser conocida por el Pleno y resuelta pues en los 10 días. si en 3 días no apelan, ¿se podría considerar que ya esta decisión del Tribunal Contencioso queda en firme? Si es que no presentan tampoco recursos horizontales, es decir, de aclaración, ampliación de esta sentencia, pues y ya no hay nada que resolver, sí quedaría en firme y se debería pasar a cumplir todo lo que se ha resuelto, el tema de las disculpas públicas, la eliminación de estos posts ofensivos, denigrantes y humillantes que posicionaron en redes sociales y sobre todo se ha solicitado que reciban tratamiento de sensibilización contra la violencia política de género y es precisamente lo que el juez contencioso electoral ha dado paso. Tomemos en cuenta que las multas que les han sido impuestas van precisamente a las arcas del Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Esto no se le va a entregar a la víctima de mucho menos, sino es en un concepto de multa directamente. Claro, no es como se va en el ámbito penal o civil, ¿no? Que la reparación tendría que ir a la víctima. En este caso va al Consejo Nacional Electoral. Así es, porque es multa que es este organismo el encargado de, si no se paga en el término previsto por los jueces, entiendo que son 6 meses, pues iniciar las acciones coactivas del caso. Ahora, doctora Espinosa, ¿por qué este caso se prefiere ir ante el Tribunal Contencioso Electoral y no podría, por ejemplo, por otra vía, como por calumnias, de injurias? ¿Por qué se toma esa decisión? Porque precisamente los hechos em, y las pruebas que se demostraron dentro del juicio se orientan y se configuran como violencia política de género. Entonces, es el organismo electoral, sin duda alguna, el que debe tramitar este tipo de infracciones, ¿sí? La vía penal no se consideró que todos estos hechos pues se subsumen inequívocamente en violencia política de género. ¿Ha habido ya Además, es precedentes de sentencias una anteriores? sede judicial independiente, ¿no? Independiente de la sede penal y etcétera. Ahora, doctora, ¿ha habido ya antecedentes o precedentes respecto a estas sentencias de casos de actos de violencia política de género? Sí, existen más de 10 sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral em, declarando responsabilidad sobre violencia política de género. Precisamente, en su mayoría ha sido contra mujeres que ocupan cargos públicos producto de elección popular. Bueno, Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral viene desarrollando precedentes jurisprudenciales con la finalidad de garantizar pues una democracia de mejor calidad en nuestro país y la participación de aquellas mujeres que en la vida pública pues están sometidas a una serie pues de escarnios y que no se desaliente esta participación. bueno, importante conocer esta información y un nuevo precedente también que se sienta con esta denuncia que acoge el Tribunal Contencioso Electoral del tema del ataque a la fiscal general y bueno, estaremos pendientes de lo que sucede en este caso. Yo quiero agradecer a Cecilia Espinosa, abogada de la fiscal Diana Salazar, en este tema de violencia política de género en su contra y que ahora ha sido acogido por el Tribunal Contencioso Electoral. Y bueno, veremos qué sucede al final. Cecilia, gracias por estar con nosotros. ¿Algún Muchísimas mensaje gracias. para nuestros amigos oyentes? Muchísimas gracias por la invitación. Recordemos que de los principales estereotipos que afrontamos
y las mujeres y que nos atraviesan es precisamente que no tenemos la capacidad para desempeñarnos en puestos de liderazgo, en cargos públicos relevantes, que debemos estar recluidas al ámbito privado y no al ámbito público. Y este tipo de normativa y este tipo de sentencias más bien procuran que las mujeres tengamos una mayor representación. ¿Sí? Entonces, no normalicemos este tipo de actos, ¿sí? No lo consideremos normales y parte de la vida. Empecemos ya a señalarlos, a denunciarlos, que esto va a enriquecer sin lugar a dudas nuestra democracia. Bueno, importante que esto también sirva para sensibilizar a la gente, ¿no? Sobre los casos de violencia política de género que existen y están. Gracias, doctora Cecilia Espinosa, nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias.